bienvenidos a todos. Espero que estén bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con la materia? Eh, Como arriba un chancho, más o menos, pero igual, seguimos. A ver, ¿cómo qué? Oiga, oiga, Arreando un chancho. arriba, arriba un chancho. Arriba de un chancho. No, estoy muy desfasado con la entrega de las actividades y me están matando de la escuela y profesorado y bueno, pero bueno, me interesa muchísimo. Ahora estaba escuchando unas entrevistas de Dussel espectaculares, atinente a lo que vamos a hablar hoy. Ujú, correcto. ¿El resto? Sí, se hace difícil muchas veces por tantas ocupaciones que uno tiene. Así que, pero bien, bien, es decir, estando en marcha, ¿no? Sabiendo, entendiendo y bueno, me quedé también con el tema de lo otro, ¿no? Con el seminario. Ahí sí, de mi parte, y creo que algunos más también nos hemos quedado en eso, pero no porque queremos, por lo menos No, en mi no, no. caso, sino que las ocupaciones son abismales y hay que dedicar tiempo a cada cosa que hacemos. Y bueno, eso, eh, bueno, cuesta muchas veces. Por eso Inclusive ahí además le porque... queríamos pedir, ¿eh? No, no, Ahí adelante, sí podría, adelante, Cristian. ahí sí se podría tener más tiempo ahí para el seminario, estaríamos muy agradecidos ahí. Por lo menos yo en ese sentido, Sí, a ver, eh, yo no, saben, yo no tengo problema en que ustedes puedan entregar después las lecturas, pero lo que les voy a pedir, a ver si pudiéramos estar de acuerdo en esto, que traten de al menos, supongan que no pueden entregar los informes que ya pasaron, ¿sí? Sí, Lo que hicimos en julio, pero sí. traten de ir al seminario del 12 y 13 de diciembre leídos, Está, perfecto, porque si no voy a hablar como loro claro, y no van a agarrar una, perfecto, perfecto. y son textos complejos. Eh, o sea, lo que son muy ricos los textos, son Ahí muy está, buenos. Yo qué sé, ustedes van a ver una lectura de Richard Joel, va a haber una lectura de Ceruti Gulber, va a haber una lectura de Frank Hinkelamer, van a tener a Miguel Bonino, a Emilio Castro, a René Padilla. Hay varios textos que están muy buenos y que y no son lecturas tan largas. Entonces, olvídense, si se quiere, de lo de Julio y traten de por lo menos llegar leídos en eso, ¿sí? Que no son lecturas tan largas, repito eso, eh, aunque después hagan el informe, es está. decir, aunque después lo entreguen el informe. sí. Eh, Tenemos tiempo entonces para entregar el informe, sin problema. yo por mí no tengo problema. Eh, Bien, pero sí para regularizar ustedes la materia, tienen que entregar el informe. Si no, Claro, no pueden regularizar. Y el tema es que no son necesarios entregar todos los informes. Con el 70% de las entregas alcanza. O sea que más o menos saquen el porcentaje. está. Eh, perfecto. entonces, pero sí tienen que, después les ponen las fechas y seguramente, ¿saben lo que le va a ocurrir? No intenten, eh, a ver, no intenten rendir la materia en el primer turno porque es imposible, porque creo que la fecha es el 10. eh, creo que esta materia creo que es el 10, algo así que es la fecha de examen. Está. O sea, no llega ni a palo, No, 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 seguro. es imposible. Y el seminario, ustedes van a tener un turno, seguramente el segundo turno de examen lo van a tener hacia el 2 de febrero, una cosa así. Entonces, eso es más realista. Claro. ¿Se entiende? Por eso que le digo, no Sí, se sí. preocupen con la entrega, porque si se preocupan en regularizar, no van a llegar. Sí, y quiero hacer un... Regularizar para rendir. Sí, sí, seguro. Ahora, es medio complicado. Bien. Les digo eso por la experiencia que tuve el año pasado. La mayoría de los estudiantes el año pasado, salvo algunos que tenían tiempo,
por sus ocupaciones, que no eran tantas, pero la mayoría rindió el examen en febrero y otros lo rindieron en abril. Ustedes tienen, creo que, 8 turnos de examen. Sí, sí. Entonces, en este tipo de materias conviene, ¿por qué? Porque para poder regularizar la materia, les digo eso, los informes de lectura son claves. Claro. ¿Cuánto tiempo tenemos para regularizar la materia? Es decir, No, no no hay hay problema. problema con eso, Bien, no bien. hay problema, pero ustedes, si no regularizan la materia, eh, no pueden ir al turno de examen. Tienen que No, tener las lecturas el 70% antes de rendir. Cuando ustedes se anoten a rendir, suponete, el 2 de febrero, el año pasado fue el 12 de febrero, mira, ahora me acordé, fue el 12 de febrero. Y lo que hicieron los estudiantes era, profe, acá están los informes, ¿sí? Yo ya los cargué, me decían, ¿no? Entonces, listo. Yo me fijaba, corregía y ponía regular, o sea, estaban regularizados. Entonces van a rendir, no hay problema. Perfecto. Pero Sí, si no, no van a poder entregar el trabajo monográfico final. excelente. en febrero va a ser el 11 el año que viene. Ah, bien, bien. Y ahora en diciembre, es el 2 de diciembre la fecha del cronograma. Peor, peor. Posible, imposible. Ah, Claro, la verdad el 2 que de diciembre de pensamiento de esta materia. Sí, sí. sí. Y lo ¿Y el del seminario? ya te digo, el seminario no está claro, no da el año, así que me tiene con 17 del 12 dice. Sí, Bueno, 17. una semana después de terminado. Está. Imagínense, No, nosotros tenemos imposible. el 13, tienen 4 días para entregar los informes y el trabajo monográfico. Ah, Está. y ¿Eh? peinarte, y tener tiempo para peinarte y todo. Entonces, lo que yo les recomiendo, claro, lo que les recomiendo es vayan directamente al turno de el 12 de febrero, eh, lo que les está planteando Está, Ángel, la segunda fecha. El 11. excelente. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Muy sí, bien. Comenzamos. estamos. Vamos a estar orando. ¿Algún otro comentario? ¿Cómo va el resto con esto? ¿Cómo les está resultando? En ¿Les mi ayuda? caso, en Sí. mi caso con la entrega de trabajos, vengo ahí, tengo 4 o 5 informes. Lo que yo ya vengo pensando en la monografía, no sé sobre qué tema. Eso como que Ujú. me está un poquito inquietando. No sabía que era el 2 de diciembre, la fecha de final es como muy poco el tiempo. Y así que bueno, no sé si llegaré para el 2 de diciembre o bueno, veremos para febrero. Pero me estaría pasando eso que no estaría encontrando un tema para hacer el trabajo. Pero sí, cuesta, me sumo a lo que dice Cristian de encontrar los tiempos y demás para poder leer. Bien. ¿El resto? Hola, profe, buenas noches. Sí. Eh, yo le estoy metiendo lo más que puedo. En mi caso particular, estoy actualmente en Marruecos, llego a Argentina el 2 de diciembre y tratando de estar al día con las materias y con todo lo que eso representa. Bien. ¿Les resulta demasiado complejo? ¿Les Yo creo- ayudan los teóricos? Hay demasiada riqueza si uno tiene que detenerse, porque inclusive
Por ejemplo, si bien hay una lectura lineal, en esa lectura hay saltos, es decir, hay una interdisciplinariedad o donde uno tiene que abrevar en algunos conceptos sobre los cuales está tratando. Es mucha la riqueza, es espectacular, uno le abre la mente. Yo elegí el tema del fundamentalismo después para presentar. Pensé que era Ujú. un concepto del islamismo, es decir, el fundamental, y resulta que es un concepto que surge de la iglesia protestante. En la teología norteamericana. Claro, claro. Y es un tema donde ahí es sumamente importante, es un tema sumamente actual, que muchos están investigando, eh, por lo menos desde la historiografía, porque eh, es un tema que dividió las aguas de la teología en el siglo XX, y sobre todo donde entra un tema clave de la teología, que es la cuestión escatológica. Claro, sí, sí. Entonces, la escatología es lo que está en juego detrás de todo esto, ¿no? Con marcos interpretativos muy diferentes, porque es como que ahí se quiebra toda la escatología del siglo XIX, que era una teología postmilenialista, y se pasa a lo que es el premilenialismo. Claro. Claro, eso es una cuestión, no es solamente, bueno, es una escuela No, nueva no, no. de teología, no, 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 va a puntos claves y eso va a tener incluso incidencia en la teología práctica. En la teología práctica de las iglesias va a ser un tema crucial, ¿no? Que va a marcar los próximos 70 años. Porque además el postmilianismo se ve interpelado por lo que sucedía en la sociedad, si no había. Correcto, Así sí, que, sí, claro, sí. Con la ruptura, con la caída del optimismo moderno, eh, a partir de la Primera Guerra Mundial, es como que se producen modificaciones. Ahí es donde se ve muy claro, ¿no? Esto de lo que yo les venía marcando, la incidencia que tiene el contexto social sobre las ideas. Nosotros pensamos, somos muy dados a pensar de que el pensamiento teológico formatea, ¿no? al revés, claro. La realidad. Y es la realidad la que le produce cambios a la teología. Quedaba muy claro el otro día, yo no sé cómo le resultó, pero la incidencia que tuvo los cambios en el contexto social sobre la teología, por ejemplo, de la crisis, ¿no? La aparición de teólogos como Bullman, como Barth, como Brunner, como Niebuhr, todos los que veníamos mencionando, fue por lo que significó la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eh, y muy, muy, muy importante, ¿no? O la aparición posteriormente de la teología contextual, o sea, la teología latinoamericana es fruto también de una fuerte incidencia de la realidad, por esto de que cuando una determinada forma de pensar no da respuestas a la realidad, bueno, los fieles van a buscar otra manera de interpretar la realidad, ¿no? Y ahí se producen los cambios teológicos. Así es. Ujú. Hay un historiador muy importante en la historia en la historia medieval, es un profesor de la Escuela de los Anales, a mí me gusta mucho, que escribió un libro famoso que se llama Los tres órdenes y lo imaginario del feudalismo. Y ese historiador, Georges Duby, en un libro que se llama Faire l'Histoire, Hacer la historia, él se tradujo ese libro, eh, él dice en un momento algo que yo repito mucho, y que dice que eh, las mentalidades es lo que cambian más lentamente, ¿no? Eh, Ah.
Mm, Y eso, fíjense que es notorio, ¿no? Porque de repente nuestra teología es como que le cuesta cambiar y adaptarse a dar respuestas al contexto actual, ¿no? Y eso muestra los desfasajes que de repente hay en la misión tal cual se desarrolla hoy en la iglesia para dar respuestas a los problemas actuales. Eh, yo no sé cuántos están abocados al área o les interesa el tema de las misiones de la iglesia, la misión protestante, la misión evangélica, la teología práctica, pero este es uno de los grandes problemas que tenemos en la teología pastoral contemporánea, ¿no? Donde las reflexiones son, donde se repiten modelos de acción pastoral que tienen poca respuesta, ¿no? claro. A los problemas del hombre común que se sienta en la banca el domingo a la mañana. Ya el mensaje mismo es ahistórico. La Claro, prédica ya no encaja tampoco. Es decir, estamos en un problema grande, problema grande, grande. Sí, sí, muy grande, sí. muy grande. Por Y ejemplo, cuando Puede que, sí, puede que tenga que ver esto en el énfasis en un evangelio motivacional. Esa es la pregunta, que puede que esto sea producto del fuerte auge del evangelio motivacional, ¿no? Vení, sentite bien Claro. y todo el estímulo. Yo porque vengo de raíz pentecostal y hace poco me invitaron a una iglesia, después de 20 años fui y parecería que me fui ayer porque siguen con los mismos estímulos de luces, música y un mensaje motivacional que quizás no cambia mucho la realidad de la persona, ¿no? ujú. No, el Evangelio no confronta, no hace preguntas, uno no se va lleno de preguntas, no se va ahí con ganas de interrogarse a uno mismo qué está pasando con su vida y su relación con Dios. Eh, sí, a mí me parece que ese tipo de mensaje tiene más que ver con un tiempo histórico, ¿no? Con un contexto que lo que pide, lo que demanda es un poco eso, ¿no? Eh, me parece que la marca de los 90 para acá, de la posmodernidad, ha sido eh, ha marcado no solo al liderazgo, sino que a los fieles, ¿no? Eh, los fieles demandan eso. Por eso es que eso tiene público. Hay una Eh, delgada línea, me parece a mí, entre mensaje esperanzador y mensaje motivacional, ¿no? Mensaje de esperanza con mensaje de motivación, ¿eh? Como que están ahí. sí, no, a mí me parece que es más lo segundo que lo primero, porque lo que Sí, digo es la esencia del mensaje cristiano, el mensaje de los evangelios, desde, desde la hermenéutica. No sé, ¿hay algún biblista acá entre nosotros? Eh, ¿Hay alguno de ustedes que sea biblista esencialmente o no? No. Bien. El centro del mensaje precisamente de los evangelios eh, es un mensaje de esperanza. El mensaje cristiano, al tener al reino como la columna vertebral o la teología de la alianza que desemboca en el reino, la teología del pacto que desemboca en esa teología que es el nudo, ¿no? Que eh, permite precisamente estructurar el mensaje cristiano que es un mensaje profético. Y ese mensaje profético, la profecía no es predictiva. La ah, predicación no tiene como centro la predicción, sino que lo que tiene como centro es la esperanza. El anuncio de los profetas
el anuncio profético de Jesús, podemos decir, es un mensaje eh, que al tener el centro en el reino, es un mensaje esperanzador acerca de lo que Dios está trayendo desde el futuro hacia nosotros, ¿no? Dios es el que trae el reino. Entonces, ahí hay, bueno, ahora, eso, esto que acabo de decir tiene bastante poco que ver con lo que escuchamos hoy, ¿no? Eh, la profecía es predictiva, el mensaje está vacío de mensaje del reino, el mensaje está vacío de cruz, el, sí, no hay teología del sufrimiento. ¿Y por qué? Porque hay demasiado sufrimiento en nuestra propia vida como para decirle a los creyentes, toman tu cruz y sígueme, ¿no? Tras que no vivimos con un montón de pálidas, le vas a decir eso Claro, y bueno, te quedas sin miembro. Eh, sí, seguro. ¿No? Es como que es Igual, medio igual es como que es hay, medio complicado. hay un Hay un, tema hay un libro interesante. de Boff hay un libro de Boff que tiene un artículo que dice cómo predicar la cruz en un mundo de crucificados, ¿no? Claro, claro. Bueno, a eso me estaba refiriendo un poquitito. Hay un tema muy Eh, lindo para poder ver y histórico, ¿no? El tema de los reavivamientos que se producen por la frialdad que hay en la liturgia y todo lo demás. Y se olvidaron de la historia en cierta manera, ¿no? De todo, es decir, de los contenidos. Y hoy tenemos un evangelicalismo olvidado de los grandes contenidos. claro. Entonces, ahí hay un desfasaje enorme, que no sé si se arregla esto, ¿eh? No, no creo que hay. eh, No, bueno, pero te tengo que dar un mensaje esperanzador. pero es una realidad, es decir, es el movimiento La voy a evangélico hoy. anotar, esa la voy a anotar. No sé si se arregla. Esta no sé No sé si se arregla. si No. se arregla. El contexto también anotá, Me voy a porque. hacer un tatuaje, me voy a hacer un tatuaje por algún lado. Esta no sé si se arregla. Eh, muy bien, está bueno, me gustó. Sí, hay que reírse cuando las cosas no están claras, No, el humor es un signo de inteligencia. sí, hay que poder. Es que el No, fundamentalismo sigue, y sigue en Claro. Norteamérica, sigue, no, sigue teniendo sus pies acá. es bien complicado. Incluso el vaciamiento, fíjense que a mí me parece que incluso es algo que, yo no sé si lo hicieron, hay una materia, pero en realidad para mí el tema del abordaje, estoy escribiendo sobre los avivamientos espirituales en la historia. Eh, Vamos a ver en qué termina, pero estoy pensando armar un seminario especial sobre esto. ¿Por qué? Porque el vacío de sentido que tienen los avivamientos hoy, como se los ha vaciado de sentido, cuando los avivamientos espirituales venían a traer arrepentimiento en los creyentes, una profunda avance sobre el arrepentimiento de los creyentes. Eh, el avivamiento no es para que la iglesia crezca, el avivamiento es para que los creyentes vuelvan a su relación con Dios y a partir de esa relación con Dios transformen la sociedad en la que viven. Notable, ¿no? Bueno, eh, esto sin embargo hoy, cuando vos decís un avivamiento, y bueno, y es para que la iglesia crezca, es para que las finanzas mejoren, ¿no? Se llena Y la entonces, iglesia. claro, es un proceso para que nos miremos el ombligo, ¿no? Un proceso intraeclesial, una renovación espiritual entre creyentes y tiene bastante poco que ver con lo que es, ¿no? Lo que han sido los avivamientos históricos, ¿no? Pero bueno, es complejo. Muy bien, les quería tirar la lengua nada más, pero bueno, tenemos que ir a lo nuestro. Quería saber cómo se están ubicando. Eh, Ángel, vamos a la proyección de el PowerPoint.
ahí estamos. Sal y los aportes a una teología latinoamericana. Bueno, luego de la segunda cela, se, el- sí, luego de lo que fue la segunda conferencia latinoamericana, eh, lo que se buscó es profundizar en la reflexión teológica, por un lado, y en la reflexión acerca de lo que estaba ocurriendo en el contexto. Y a la vez, lo que se procuró, junto con esa reflexión que se estaba dando, ¿por qué? Porque los viejos paradigmas, como habíamos dicho en la clase anterior, dejaron de dar respuesta, y los viejos análisis sociales también habían dejado de dar respuesta. Se produce un proceso de concientización a través de una pedagogía renovada que se va a introducir. Por ejemplo, ahí ustedes tienen un libro que va a ser producto precisamente de la comisión de CELADEC, que es la Comisión Evangélica Latinoamericana de Educación Cristiana. Esa es la tapa de uno de los libros, eh, que va a ser muy interesante poder ver que todos estos materiales de concientización parten en general de lo que empezaban a ser los primeros trabajos de un pedagogo notable como fue eh, Paulo Freire, ¿no? En Brasil. Entonces, en ese contexto de la renovación pedagógica que se está dando en la educación latinoamericana, eso también entra dentro de las iglesias y se busca eh, precisamente generar un proceso de concientización que tuvo dos movimientos esenciales. Por un lado, esta comisión de evangelización, esta comisión de educación cristiana, que va a intentar la elaboración de nuevos materiales. Fíjense que se produce en el año 1962, yo estaba naciendo, ¿sí? En ese año, y ahí surge esto, y por el otro lado, lo que es el movimiento de iglesia y sociedad en América Latina, el movimiento conocido como el movimiento de ISAL. Esta comisión lo que va a intentar hacer la comisión de CELADEC es articular una nueva filosofía de la educación cristiana que considerará los problemas que tiene el contexto latinoamericano, la cultura latinoamericana, con una teología que fuera capaz de dar respuesta a esos problemas. Eh, Avanzamos hacia la siguiente. ISAL, por otra parte, el movimiento de Iglesia y Sociedad en América Latina, a lo que va a apuntar desde lo teológico es a una transformación estructural, con una visión teológica que tenía, ¿qué cosa? Raíces, como habíamos dicho en las clases anteriores, una raíz bartiana. La influencia de Barth ya se había hecho presente precisamente en el CELA II, y ahora esto tiene continuidad en lo que van a ser los líderes de este movimiento. Esta inspiración bartiana lo que buscaba era combinar la teología bíblica, como vimos en Emilio Castro en la clase anterior, de la redención, pero una redención que viene a dar respuestas, redención en el sentido de salud, salvación, en clave histórica. Es decir, que viene, es una doctrina, una teología bíblica de la redención, pero que viene a dar respuestas a los problemas del hombre. Junto con
un llamado a la militancia activa en los movimientos sociales y políticos de liberación que se están dando en el continente latinoamericano. El movimiento de ISAL va a hacer un poco ese doble esfuerzo de, por ejemplo, por un lado, encarnar lo que era la neortodoxia de partida, con, por otro lado, una fuerte militancia en movimientos sociales y políticos que apuntaban a un cambio estructural. La primera etapa, el movimiento de ISAL va a tener 2 o 3 etapas importantes. La primera etapa, hasta 1965, impulsa la acción ecuménica, es decir, una acción ecuménica que incluye al catolicismo, que incluye a los católicos que también están en esta misma búsqueda. Ustedes tienen que recordar lo que había pasado en el Vaticano II en 1962 y lo que va a pasar en el Congreso, en el Concilio de Medellín en el año 68, donde va a irrumpir lo que va a ser la teología latinoamericana de la liberación de matriz católica, ¿no? Y en esa perspectiva, el diálogo entre estos sectores, los sectores progresistas dentro de cada uno de las tendencias, como sería el protestantismo o el catolicismo, van a tratar de, en ese diálogo ecuménico, buscar el vínculo entre la relación de iglesia con sociedad. Se promueven, ahí ustedes tienen la tapa de uno de los libros más famosos de aquel tiempo, se promueven este tipo de materiales que generalmente se discutían en campamentos, en encuentros, especialmente dirigidos para jóvenes universitarios con cierta formación profesional, sobre todo en el terreno de la sociología, la teología, las ciencias sociales, y se promueven investigaciones y estudios sobre los fundamentos teológicos de, fíjense el título, de la responsabilidad social del cristiano. Es decir, se promueven estudios sobre el compromiso social que deben tener los cristianos y la relación que existe entre la fe y la ideología. Esto enmarcado dentro de una búsqueda de un modelo de iglesia que responda a lo que ya venía ocurriendo, como decíamos en la clase anterior, desde la década de fines de la década del 50 y comienzos del 60, con lo que había sido la Revolución Cubana y el fracaso de la Alianza para el Progreso impulsada por Kennedy. Estas líneas van a ser desarrolladas a través de 2 herramientas que se van a poner al servicio un poco de esta causa, que van a ser, por un lado, la revista Cristianismo y Sociedad, ese es el título de la publicación, y por el otro lado, los libros que va a publicar la editorial Tierra Nueva, que es una editorial que se impulsa en Montevideo y que va a estar dirigida por Julio Barreiro y que va a ser una de las publicaciones más importantes, una de las editoriales más importantes en cuanto a las nuevas traducciones de estos nuevos pensadores que van a estar apareciendo en este periodo histórico a partir de 1961, cuando comienza el movimiento isalino. Avanzamos. Ahí ustedes los tienen, algunos de los representantes de este movimiento. Decíamos, Cristianismo y Sociedad y Tierra Nueva contribuyen entonces con la publicación de literatura. Esta literatura apunta a la concientización y a formar lectores comprometidos, involucrados en la transformación social,
Y este grupo va a reunir a importantes intelectuales cristianos, evangélicos. El primero de los que aparece en la foto es Paul Lehmann, que va a ser un poco, ¿se acuerdan que en la clase anterior mencionábamos a Reinhold Niebuhr? Bueno, Reinhold Niebuhr es el profesor de Lehmann, que es el primero que ustedes tienen ahí, un discípulo de Lehmann y de Niebuhr va a ser el segundo que tienen ahí, que es ni más ni menos que Richard Joel, un autor que va a fallecer en el año 2002 y que tiene un recorrido muy interesante. Nosotros lo vamos a estar viendo en el seminario. El otro, el tercero que aparece ahí, no lo van a conocer, pero ese es el famoso teólogo Rubén Alves, eh, muy jovencito, ¿no? Que fue discípulo de el que tienen, el que está a la izquierda, de Richard Scholl en Brasil. A continuación, el otro es Julio de Santana, eh, y el que está abajo de Massín, que es el que está debajo de Santana, es ni más ni menos que Mauricio López, un hermano libre, argentino, mendocino sanjuanino, no me acuerdo, no, sanjuanino, que fue precisamente, fue uno de los principales. Él era docente en la Universidad de San Juan, donde actualmente ha sido reconocido en los años cuando vino la democracia nuevamente, y que fue alguien que eh, fue precisamente eh, desaparecido eh, por el proceso militar, ¿no? En aquella época. Eh, Entre este grupo ecuménico que venía de diferentes extracciones estaba Baldo Garland, César Mota de Brasil, Richard Scholl de Estados Unidos, radicado primero en Colombia, después en Brasil, Emilio Castro de Uruguay, eh, José Miguel Bonino de acá de Argentina, Rubén Alves de Brasil, Julio de Santana de Uruguay, Hugo Ashman de Brasil, Gonzalo Castillo Cárdenas de Colombia, Yeter Ramalo de Brasil, Raúl Massín de México y Mauricio López, como decíamos, un argentino de San Juan. Avanzamos. Este va a ser un poco el núcleo de los grandes líderes que van a tener, que van a surgir a partir de aquí, y eh, dentro de las influencias que va a recibir el movimiento, es interesante que el movimiento de ISAL va a ser un movimiento que se va a abrir a los pensadores de su época. Por ejemplo, uno de los pensadores va a ser este teólogo, Romanka, es un teólogo checoslovaco, que va a escribir precisamente en la Checoslovaquia comunista, va a escribir acerca de, va a ser uno de los teólogos más influyentes en ese tiempo, y que va a influir en el movimiento estudiantil cristiano, como les mencionaba en la clase anterior. Pero es interesante que dentro de este grupo de, eh, de sociólogos, de teólogos, de historiadores evangélicos, van a ver también eh, personajes muy importantes de las ciencias sociales en América Latina. Influencias como la de Pablo Franco y su lectura de la realidad latinoamericana. Gino Germani va a ser otro de los intelectuales argentinos que va a influenciar mucho sobre este movimiento, y, y teólogos, por ejemplo, como el que ustedes tienen ahí a mi izquierda, al lado del libro La Teología de la Esperanza, que es un Jürgen Moltmann jovencito, ¿no? Para este tiempo, eh, que va a estar en diálogo precisamente con los primeros esfuerzos que va a estar haciendo la teología latinoamericana de el diálogo, como mencionábamos en la clase anterior, con la teología europea.
sobre todo Rubén Alves y Miguel Bonino van a ser los que van a dialogar con Moltmann, eh, este teólogo europeo alemán. Avanzamos. Hacia 1966, lo que ocurre es que viene una segunda etapa de esta formulación teológica que intenta entrar en diálogo en lo que era la ética cristiana con la ética del marxismo. Ese es el libro de Paul Lehmann que empieza a plantear este tema, y un poco en la reunión de 1966 en el Tabo, Chile, Isal tuvo un momento, por eso es que decimos que es el inicio de una segunda etapa, de una nueva inflexión interpretativa en cuanto a la reflexión teológica. Hay una nueva visión de la tarea que tiene o que debería tener la Iglesia. Y acá surge una clara teología de la historia que utiliza como marco analítico lo que mencionábamos, y el otro día mencionaba sobre todo Cristian, ¿no? Que era un poco todo este tema de Cardoso y Faleto con la sociología de la dependencia. Y el llamado, por otro lado, a que un cristiano necesariamente, dentro de este marco de su responsabilidad ética, tiene que asumir eh, políticas radicalizadas. No solo un cristiano debe analizar y comprender lo que está pasando, sino que luego del ver, del juzgar, llega un momento de actuar, y ese actuar es un actuar comprometido con la realidad. Entonces, es aquí donde se pasa de la disyuntiva entre revolución y desarrollo. Hasta este momento todavía se pensaba de que es el momento en América Latina, en la Argentina, por ejemplo, para situarlo, y lo mismo en Uruguay o en Brasil, perdón, en Chile, donde está un poco el tema de el desarrollismo, ¿no? Frondizi en Argentina, eh, Alessandri en Chile, y así sucesivamente, pero el pensamiento desarrollista es hacia mediados precisamente de la década del 60 lo que está en boga. Sin embargo, estas tendencias más radicalizadas que aparecen dentro del cristianismo cuestionan esto, y lo que plantean es que el desarrollismo no es respuesta, y lo que sería respuesta para ellos es que la realidad debe ser transformada de cuajo. Por lo tanto, esto implica para la ética y el compromiso cristiano un cambio, involucrarse en el cambio social radicalizado. Richard Scholl, al que mencionábamos antes, discípulo de Lehmann, insistía en la necesidad de leer las señales de los tiempos. Y cuando se leen las señales de los tiempos, lo que estos teólogos interpretan es que la ética en sí misma, la ética cristiana, es una ética contextual. Es decir, no hay una ética normativa para todos los contextos en todas las situaciones. En este contexto, ¿sí? Lo que se debe hacer es poder aplicar los principios del cristianismo, y eso debe estar involucrado en las realidades precisamente humanas, donde lo humano está siendo desvirtuado. Es decir, en un contexto de pobreza, de dependencia, de deshumanización, el cristianismo debe involucrarse precisamente para la transformación radical de esos elementos estructurales. Ahora sí avanzamos. La pregunta era, ¿cómo se puede? La pregunta que se plantea, y la plantea, esto ya se los anticipé en lo que decíamos anteriormente, ¿cómo se puede vivir una vida verdaderamente humana en un continente donde las condiciones
son subhumanas, es decir, donde las condiciones subhumanas de la vida alienan y deshumanizan. ¿Cómo es posible? Y entonces lo que va a decir 4 años más tarde Julio de Santana, en este libro que aparece ahí, Protestantismo, Cultura y Sociedad, hacia 1970, va a decir solo a través de la liquidación de este sistema de opresión es que podrá el hombre ser verdaderamente libre de toda limitación alienante. Esto es bien interesante para nosotros porque plantea precisamente estas posturas radicalizadas que tiene ya el movimiento de Iglesia y Sociedad. Avanzamos. Entonces, en cuanto a lo que va a continuar ocurriendo es que en América Latina lo que se empieza a experimentar de manera cada vez más fuerte es un cambio del contexto. Por un lado, la fragilidad de la institucionalidad democrática en los diversos países de América Latina frente al peligro de estos procesos de radicalización y de grupos progresistas que buscan esa transformación de la sociedad, lo que aparecen son golpes militares en, en cadena en las diferentes realidades del continente. Por el otro lado, desde los Estados Unidos, se impulsa ya a mediados de la década del 60 lo que va a ser la doctrina de la seguridad nacional, donde los militares latinoamericanos reciben entrenamiento para reprimir estos procesos sociales y revolucionarios, y se producen estos golpes militares que son represivos. Empieza en Uruguay, continúa en Chile en 1973 y Argentina en 1976, pero esto es un proceso que se da a lo largo de todo el continente. Estos cambios que se producen en el contexto van a significar para el movimiento de ISAL un duro revés en ese proyecto histórico que habían soñado y diseñado. Y a partir de entonces lo que se intenta hacer con el movimiento de ISAL es sacarlo de América Latina, mandarlo al Caribe y generar una resistencia desde Costa Rica, San José, donde se lleva un poco todo el secretariado, la oficina del secretariado, pero la represión militar provoca la emigración de, en general, todos los líderes hacia Europa y otros países como México en América Latina. La casa editorial Tierra Nueva fue cerrada por el gobierno uruguayo, se reinstala en Buenos Aires, donde va a sobrevivir hasta que se produce en 1976 la dictadura militar. En 1975 ISAL hace una vez más una autocrítica acerca de la interpretación de cómo había leído la realidad, y lo que dicen es que en general el camino hacia la liberación, lo que se atisba es que va a ser un proceso más largo y mucho más difícil de poder realizar. Ese es un poco el análisis que van a estar haciendo en ese momento y que va a ser un poco el punto final de esta esperanza que se había abierto 15 años antes, ¿no? Hasta ahí más o menos la presentación histórica de lo que ocurre con el movimiento. Estuve breve. Sí, breve. Bueno, pero es más o menos así como se fue estructurando, ¿no? Eh, el desarrollo histórico donde está imbrincado toda esta fuerte discusión acerca de la ética cristiana,
la responsabilidad social del cristiano. Ajá, Mauricio López nació en Bahía Blanca. Correcto, sí, 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 Ah, mirá vos, Bahía Blanca. pensé que era sanjuanino. Claro, después él sí, se va a Mendoza, tiene otros, pero es de Bahía Blanca. Mirá vos, es de mis pagos, che. Ah, sí. Ahí es. Muy bien. ¿Qué preguntas le surgieron del movimiento de Iglesia y Sociedad? Sí, yo quisiera, porque, bueno, estuve leyendo el PowerPoint y esta sentencia, afirmación, o sea, apotegma, solo a través de la liquidación de un sistema de opresión podrá el hombre ser verdaderamente libre. Es una reinterpretación de que conocerás la verdad y será verdaderamente libre. Entiendo, es decir, parecería que es una, no sé si una interpretación, a ver, eh, primero hay como una especie de repulsión o rechazo. Evidentemente yo no viví esa época, sí viví lo que es la guerra, pero no estaría dada por un espíritu revolucionario, es decir, de llevar más allá de lo que la palabra establece en ese contexto. No sé si me expliqué bien. Intentalo de vuelta. Hay una interpretación bíblica de un texto, de una palabra donde en Cristo solamente es verdaderamente libre, pero acá lo lleva a un pragmatismo, una realidad, evidentemente de otra mirada, es decir, hay una mirada perdón, marxista, que no significa que sea atea ni nada por el estilo, pero no está forzando ahí la palabra. Es mi intención, es Correcto, ta. se entiende. Ahora sí. Lo que pasa Y- es que es una lectura en clave histórica. Ahí viene el tema. Bueno, igual, es decir, por ejemplo, Bonhoeffer también, él con el último y penúltimo, él de alguna manera daba marco a la justificación de luchar contra el régimen nazi. Él establece toda una argumentación. Eh, Evidentemente, este tipo de interpretaciones no era universal, es decir, había un gran movimiento sobre eso, pero había otra iglesia que no compartían esta manera de ver el extremismo, la radicalización del mensaje evangélico llevado a ese extremo. Es decir, inclusive yo interpreto, liquidar un sistema de opresión significa que yo tengo que tomar las armas. Si tengo que liquidarlo, tengo que reventarlo, tengo que matarlo. Eso es el evangelio, me lleva a eso. Me debería llevar a eso. Es una pregunta como La que me reforma, interpela. reforma radical, la No, bueno, reforma pero radical, bueno, está bien. eso es. A ver, hablemos. Es decir, Jesús también estaba en Sí. un mundo donde las personas vivían subhumanamente. Es más, fue primero a ellos. Digo, en esta idea de poder a dialogar esta interpretación con el Evangelio. Es decir, como que me generan dudas. Por supuesto que no estoy criticándolo, sino simplemente yo estoy haciéndolo. Porque es un momento histórico, es una interpretación histórica. Todo el conglomerado de las naciones, de los países en América Latina estaba dominado por militares. Había una política para eso. Es decir, Estados Unidos trabajó para que eso sucediera, porque él era la barrera o el muralla contra el comunismo, que es decir, ahí tenemos la Revolución de Cuba, y entonces gestaba estas dictaduras. Tenía que tomar las Acá hay armas, una problemática, me sí, parece. Ay, sí, Edgardo, hay una problemática para mi entender. dale, Primeramente es que la iglesia debe denunciar ese tipo de estructuras opresoras sí. y entonces y mostrar el camino a salir. Desde ahí ya te involucras en temas políticos, ya te involucras No, no, en la estoy de acuerdo, historia. estoy de acuerdo, Y totalmente. entonces ahí no te digo tomar las armas, no es la postura, por lo menos la mía, y creo que el Evangelio no tiene esa condición en parte, pero
pero sí que te involucra en temas de denuncia y de que tu voz tenga trayectoria y trascendencia, y ahí viene la liquidación hacia mí, al Estoy de acuerdo denunciar porque además entiendo que la le- voz profética de la iglesia tiene que ver con una crítica, es decir, con una crítica a la autoridad que está haciendo injusticias. Entiendo esta la afirmación taxativa de que solo y reemplaza al que conocerá la verdad y será verdaderamente libre con la liquidación de un sistema de opresión para ser verdaderamente libre. Digo, a lo mejor me estoy refiriendo a una frase nada más, pero esa es la impresión que me causó en ese sentido. No, estoy totalmente de acuerdo que la iglesia debe ser. Lo que pasa que, claro, para mí una de las cuestiones es la deshumanización que hace el sistema opresor. ¿Sí? La estructura opresora, la estructura de pecado opresora, eh, produce una deshumanización enorme, un pecado, ¿no? El pecado Sí, estructural. Y desde ahí, bueno, denunciar ese pecado y correcto. desarmarlo, querer Sí, desarmarlo, me parece que es entrar en la historia, historizar en un estoy de presente. acuerdo, estoy de acuerdo. Me parece, y es ahí donde, bueno, estás en el barro. Me parece que ahí es nuestra función también. Pero Sí, bueno, parte de la función, sí, sí, estoy de acuerdo. Si no A puede ver, sí. poner. bien. Sí, 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 No, adelante. no, no, bien, bien. Podríamos seguir. Pero voy a tratar de acomodar y a ver por dónde podemos encontrar algunas puntas. Eh, lo que entiendo, o sea, primero en el análisis. En el análisis, lo que en general ocurre en todo este periodo histórico, es verdad que se utiliza precisamente las categorías de análisis de las categorías sociológicas de análisis del marxismo. Eh, no todos, no todos. Miguel Bonino, por ejemplo, echa mano, pero es crítico, ¿no? Eh, a esas herramientas. Eh, ¿Por qué? Porque son herramientas de análisis, de cómo analizamos la realidad. Sin embargo, bueno, esta manera de analizar la realidad nos permite, mejor que otros instrumentos de análisis, entender el fenómeno estructural de esa opresión que se produce históricamente. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Claro. Se entiende. Es un instrumento de análisis, ustedes lo van a ver en Gustavo Gutiérrez, lo van a ver eh, en Juan Luis II, o sea, los diferentes teólogos van a utilizar, echar mano a el aparato sociológico de, esta, de estas escuelas sociológicas, que lo que critican de fondo es la dependencia. Ahora, no necesariamente, no necesariamente cuando se habla. O sea, hubo quienes esa frase, liquidación del sistema, eh, la interpretaron de hecho como asumir eh, el ejercicio de las armas militar en contra del sistema para liquidar el sistema e imponer otro sistema. Pero no es la única manera. O sea, podemos hablar de liquidar como erradicar, eh, como cambiar, transformar, eh, diferente a reformar. Reformar sería quedarnos dentro del mismo sistema y hacerle algunos retoques como para hacerlo un poco más humano. Acá de lo que se está hablando es que de la opresión no se sale con reformas, sino con una transformación radical. El camino que van a encontrar algunos es decir, bueno, la única manera es tomando las armas y derrotando a los opresores. ¿Quiénes son los opresores? Bueno, generalmente son las Fuerzas Armadas, que son el instrumento, entonces se producen las guerras revolucionarias, ¿no? En contra de
precisamente los que han sido entrenados por el poder norteamericano para defender los regímenes de dependencia. Ahora, lo que yo creo es que tenemos que atrevernos a pensar es que, de hecho, este sistema este sistema en el cual nosotros vivimos es un sistema que no da respuestas a las grandes mayorías populares de América Latina. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Es un sistema que deshumaniza, que empobrece, que genera violencia, etcétera, etcétera. Y yo creo que no hay, definitivamente no hay, dentro de este sistema, no hay respuesta. Este sistema no tiene respuestas. El capitalismo no tiene respuesta. Entonces, a lo que tenemos que, me parece, atrevernos a pensar, y digo pensar, no digo agarrar las armas, es pensar una sociedad superadora de esto. ¿Sí? ¿Cómo, sí, desde los principios de la escritura, desde lo que nos revela la escritura, podemos pensar otro tipo de sociedad superadora de esto? Porque en el marco de esta sociedad, no de sociedad capitalista, neoliberal, que tiene al Dios mercado, no hay solución. Y yo lo que creo en esto, yo tengo pocas líneas, ¿no? Tengo pocas líneas para pensar. No tengo una gran... Pero, por ejemplo, yo creo, siguiendo, si ustedes quieren, lo que plantea así, por momentos Báez Camargo, eh, ¿se acuerdan que Báez Camargo se oponía a la violencia? Yo también me opongo a la violencia. Pero creo sí en democracias radicales. Es decir, creo en la profundización de los procesos democráticos. Y yo creo que a través de los procesos democráticos se pueden lograr cambios. Por más que sé el vaciamiento que se ha producido sobre la democracia, soy consciente. Tal cual. Y cómo, o sea, cómo se desprecia cada vez más y la gente está desilusionada y los jóvenes están cada vez más desilusionados con las democracias, ¿no? ¿Por qué? Porque las democracias en general no dan respuesta, ¿sí? No han dado respuestas. Entonces, si no dan respuesta, se cae en procesos como los que estamos actualmente, ¿no? De gran desprestigio de la política, gran desprestigio de las castas, ¿no? Para que haya más castas, ¿no? Sí. Es terrible esto. Y la gente se va descreyendo, pero yo creo en el valor que tienen las democracias radicales para los cambios estructurales. En ese sentido, me parece que es un buen camino y por eso es que decía, y creo que el camino que deberíamos asumir como iglesia, para mí es otra clave de lectura que yo tengo, es, yo sí creo en, creo que el Evangelio tiene elementos que a nosotros nos van marcando como la verdad que hay en Jesucristo, como la verdad que hay en los Evangelios, nos señalan un camino, o por lo menos dos grandes rutas. A nivel de lo espiritual, no, voy a empezar antes de lo espiritual. Voy a terminar en lo espiritual. Bien. Pero lo que digo es, yo creo, y por eso es que me gusta hablar yo recupero la teología de la cruz, porque creo que la iglesia tiene que ser sierva. Bien. Creo que los cristianos, entonces el camino nuestro es ese. Es el camino que eligió Martin Luther King, ¿sí? Es el de una lucha radical, de democracias radicales que
son inclusivas, ¿sí? Abarcativas, ¿no? Creo que Martin Luther King mostró un camino importante de cómo incluir, por ejemplo, a gente desplazada, negros, Ujú. ¿no? Bueno, yo creo que hoy los desplazados son, además de los afrodescendientes, son las mujeres, son los niños, en fin, ¿no? Son los aborígenes, en fin, creo por ese lado. Y entonces, bueno, digo, una democracia radical debe incluir a todos estos que están fuera. ¿Por qué? Porque creo en una iglesia que desde los márgenes construye a partir de el hacerse sierva, ¿no? El hacerse servicial. Tomar tu cruz y seguirlo a Jesús, tomar nuestra cruz y seguirlo, es asumir que Jesús y la iglesia deberían estar dispuestas a lavar los pies, ¿no? Sí. Y no enseñorearse. Es recuperar el espíritu de siervo, el espíritu de servicio y no el de señores. Ahí, o sea, ahí le estoy diciendo no a un montón de teologías baratas de las que hemos estado hablando hasta recién. Y por último, y acá, bueno, discúlpenme porque desde lo espiritual voy a mostrar mi hilacha carismática. Yo lo que creo es que como esto, como el principal interesado en nuestra realidad es el Señor, yo creo que en Dios la iglesia está llamada a caminar en dos cosas que mostró la vida de Jesús. Y cuando digo la iglesia, digo Rubén Amestoy. Y somos llamados a caminar en la llenura del Espíritu Santo y en la santidad. Dios lo que quiere y lo que mostró en Jesucristo, que Jesucristo pudo liberar lo sobrenatural de Dios, el avivamiento, ¿a partir de qué? De esas dos cosas que Él cultivó. Los dos requisitos para mi vida, para la vida de ustedes, para la vida de la iglesia, para vivir en un avivamiento espiritual que libere lo sobrenatural. Yo creo que esta realidad la transforma, ¿qué cosa? La transforma el Señor, Tal cual. pero no en una espiritualización idiota, No, no. sino en un avivamiento espiritual que transforme las realidades de cuajo. Y para eso es necesario una vida de santidad y una vida de llanura en el Espíritu Santo. Y yo creo, eh, y cuando digo santidad no digo evasión, no digo una santidad individualista. Para mí la santidad es personal y es santidad social, Claro. ¿no? Cuando digo llenura del Espíritu Santo, no digo, no, creo en el poder del Espíritu Santo, creo en un Dios que obra milagros en nuestra realidad. Y algunos podrán decir, bueno, es un pensamiento utópico. Sí, es totalmente utópico lo mío. Bienvenido. Y yo en los acercamientos utópicos a la realidad. Frente a esto insoportable, creo que otra cosa es posible, pero hay que buscar mediaciones. Hay que necesariamente encontrar mediaciones. Y ahí todo el pensamiento un poco que muchas veces expresa Cristian, yo siento bastante cercanía, ¿no? Todo el pensamiento filosófico latinoamericano creo que tiene mucha riqueza en eso, para establecer mediaciones, ¿no? Para que esto no quede en algo etéreo, ¿no? Algo eh, docético en este tiempo, sino para aterrizar a la realidad. Pero creo que tenemos que emprender esos esfuerzos, ¿no? Mis esfuerzos han estado más por eso que digo, bueno, estoy escribiendo de los avivamientos, ¿no? Porque me interesa esa beta espiritual, si se quiere, de lo que podemos aportar, de lo que creo que tenemos que, para aportar genuinamente desde la iglesia. Pero creo que hay que aportar desde las ciencias sociales, en fin, hay que tomar herramientas de diferentes ámbitos, ¿no?
Pero eso es un poco lo que ocurrió, ¿no? Con este movimiento. En ese sentido, yo valoro mucho, a mí me parece que Miguel Bonino en esto fue el que más claro lo tuvo, ¿no? Yo les recomiendo leer un libro que ustedes no lo, que no lo vamos a leer acá, pero que se llama La fe en busca de eficacia. Es un libro muy esclarecedor en cuanto a esto, las mediaciones, ¿no? Cómo utilizarla, los elementos críticos que él presenta hacia la lectura, una lectura marxista de la realidad, en fin, creo que es muy valioso. ¿Se entendió algo de lo que dije? Sí, sí, no, una síntesis excelente. Traté de mostrar, ¿no? Que esto se lo puede abordar de diferentes lugares, ¿no? Y creo que en esto nos tenemos que mantener abiertos, ¿no? Para echar mano. Sí, en la actualidad hay una idea, digamos, nueva en cuanto al colonialismo, en el sentido de que ya las grandes potencias, Estados Unidos, Inglaterra, o parte de Europa, no necesita conquistar y colocar a alguien en determinados países, Correcto, sino que lo coloniza de otra manera, es decir, a través del correcto. mercado. Sí, sí. Es decir, sigue siendo con la misma intencionalidad, es decir, Sí, sí. abastecerse de insumos, que se enriquezcan unos cuantos y subsumir a los demás en un estado de necesidad constante. Ahí ustedes lean, está muy interesante la lectura que tienen para el seminario de Frank Hinkelamer, ¿no? Porque muestra un poco cómo, ¿no? El mercado tiene su piedad, ¿no? Ah, mirá, El dios mercado también cultiva un determinado tipo de piedad, que es una piedad sacrificial, ¿no? Mamón, el dios de claro. la riqueza, pide sacrificios, y son sacrificios humanos, eh, terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque eso deshumaniza a las personas. Entonces, hablamos de qué cosa. Hoy se habla de recursos humanos. Se habla en las guerras de daños colaterales. Eh, Son personas, ¿eh? De lo que están hablando es de personas, pero no, es un recurso. Y entonces, bueno, puede ser que el recurso no lo necesite más. Entonces, bueno, viene el COVID y bueno, no hay vacunas. ¿Por qué? Porque hay gente que sobra. Acá no sobra nadie. O sea, eh, no es la economía la que está por encima del hombre, es el hombre el que está por encima de la economía. Entonces, bueno, creo que eso es bien evangélico, ¿no? Eh, lo más importante es que todos podemos, en Dios, la voluntad de Dios es que nadie sobra, ¿no? Claro. Nadie sobra. Un cristiano no puede decir, no, este no, esta raza no, este negrito no, esta mujer, esta prostituta no, esta lesbiana no. No, todos tienen lugar, ¿no? Todos pueden alcanzar la salvación, que significa salud. Es Bien. decir, que tiene que ver con los cuerpos. A mí me gusta el término salvación porque incluye la resurrección del cuerpo. Yo creo en la resurrección del cuerpo. No es algo etéreo, es algo que se encarna, ¿no? Que tiene que estar encarnado. No es la resurrección de las almas. Claro. Eso es bien Rubén Alves. Bueno, che, estudian. Bien. Si ustedes estudian van a tener estas herramientas de las cuales dispongo. Bien. Los quiero mucho. Mariela, vamos, ánimo. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Amén. Aleluya. No, no hubo, el único aleluya me lo tiró Edgardo recién. Le dije cosas grosas, che. Vamos.
No se desanimen. Avanti. No Bendiciones. no nos tatuamos, no nos tatuamos los Gracias, Un brazos. abrazo. profe. Bendiciones.